Hola chicos, bueno, hoy vamos a seguir con Mijail Bakunin y vamos a ver por qué también se relaciona con Kropotkin. Y durante las diapositivas ya saben que yo les voy dando como las definiciones y los conceptos acerca de lo que ellos decían. Después de las diapositivas yo me encargo de explicarles un poco mejor los conceptos que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo, ¿ok? Al final les dejo su actividad. Ya saben, enviarle al correo correspondiente de cada grupo. En estas diapositivas, primero vamos a hablar un poco acerca de la vida de Kropotkin y acerca de lo que decía del anarquismo. Después vamos a ver qué es lo que Bakunin dice acerca del Estado y de Dios, por qué se tendría que separar. Y porque él está en gran desacuerdo. Y entonces pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar acerca de este pensador anarquista y vamos a ver la relación que tiene con Bakunin. Kropotkin pues primero también es ruso y él pertenecía a una familia muy bien acomodada, de hecho a una familia de reyes. Su papá pues tenía muchas tierras y muchos sirvientes a su cargo y él renuncia a su título de príncipe. Estudia en una escuela militarizada y a través de eso pues le dan un cargo. Él es un científico y hace muchos estudios acerca de la geografía y de la sociedad rusa y él se declara anarquista tras su relación con muchos campesinos y artesanos. Entonces también renuncia al cargo que le dieron en el ejército. Y bueno, su atención se centra, como ya les había mencionado, en campesinos y artesanos. Y él miraba hacia el futuro en el que el trabajo organizado podía expropiar el trabajo capital y cada grupo de trabajadores podía administrar sus propios medios de producción. Él creía que el colectivismo proponía la propiedad de la tierra, las materias primas y los instrumentos de trabajo y la apropiación del producto integral del trabajo, deducido a lo que era el costo. La distribución de las ganancias se podía realizar por la decisión colectiva, pero se asumía que la retribución sería proporcional al trabajo realizado. O sea que si trabajaban mucho ellos tenían poder, podían tener mucho más dinero. Los colectivistas se oponían al comunismo de Marx y sus seguidores, entendiendo que solo podían imponerse mediante un estado autoritario, la concepción se fue desafiando por la siguiente generación de anarquistas, especialmente personajes como Kropotkin, y el colectivismo pronto sería reemplazado por el anarquismo comunista. De hecho, este tema tiene muchísimos conceptos. Y entonces, Kropotkin es uno de los principales teóricos del comunismo libertario. El anarquismo comunista promueve la asociación voluntaria, sin Estado, sin diferencias de clase e igualitaria a través de la propiedad comunitaria o socialización de los medios de producción, servicios y bienes de consumo. Entonces vamos a ver lo que Bakunin seguía diciendo junto con ese señor acerca de Dios y el Estado. A lo que vamos es que la relación que tuvieron ellos dos es por el concepto de anarcocomunismo, que es el que enfatiza la experiencia colectiva como distinta e importante en la búsqueda de la libertad individual. Algunos teóricos anarcocomunistas más famosos pues fueron Kropotkin y con relación a Bakunin. Vamos a ver qué es lo que nos dice o nos seguía diciendo
Bakunin acerca de la Iglesia y del Estado. En un momento más, ya como siempre les he dicho en cristiano, les explico acerca de lo que ellos quieren decir, ¿va? Vamos a ver entonces, para empezar fue un escrito que Bakunin hace acerca de Dios y el Estado. Es una obra, existe su libro, para que me entiendan. Vamos a hablar de esto. La obra de Dios y el Estado está conocida por dos anarquistas de la época y amigos cercanos de Bakunin en sus últimos años de vida. Ambos buscaron incansablemente los fragmentos que faltaban del libro sin éxito. Finalmente tradujeron el libro al francés y lo distribuyeron como panfleto en Ginebra en 1882. En 1883, el anarquista estadounidense Benjamin Tucker tradujo el libro al inglés y lo distribuyó en todo Boston. Este proceso tuvo bastantes dificultades debido a que cuando Cafiero Reclus tradujeron el manuscrito original directamente al francés. Esto quiere decir que, bueno, el libro existía, pero hubo muchas partes que se perdieron. Entonces, en realidad, vamos a ver lo que Bakunin dice acerca de Dios y el Estado. Él es completamente ateísta. Bakunin era extremadamente crítico con la religión y abogaba por el ateísmo. De su obra se deduce un ateísmo muy intenso e incluso una admiración declarada por la figura de Lucifer, que considera un revolucionario en el cielo contra el poder autócrata de Dios. Para Bakunin, el católico era la persona más egoísta por antonomasia, ya que realizaba el bien por amor a sí mismo, para tener acceso al cielo y no por amor a los demás. Bakunin situaba al cura católico a la altura de los brujos y no distinguía entre el cristianismo y cualquier forma de magia o religión primitiva. Bakunin se remonta al Antiguo Testamento para dirigir una crítica furibunda a Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento recibe las leyes directamente de Dios y las impone al pueblo de Israel. Es decir, el Estado, el legislador, en primer lugar, busca su legitimación en Dios para poder ser un dictador. También considera la religión perniciosa para los hombres porque les hace aceptar de manera más sencilla que en el mundo haya jefes, acuñando la frase "un jefe en el cielo" es la mejor excusa para que haya 1000 en la tierra. Si bien el ateísmo bakunista es muy popular en el anarquismo, este desprecio extremo en la religión no es extensible a todo anarquismo. Kropotkin, a pesar de conocer la obra de Bakunin, no da ninguna importancia en sus textos a la religión. Para Proudhon, el origen del Estado no es absoluto religioso, sino que surge de la repartición de la propiedad agraria. En la historia además abundan los anarquistas cristianos como León Tolstoy. Gran parte de las desavenencias de Bakunin con Marx dentro de la AI fueron por la crítica a Marx de intentar convertir en un instrumento para la causa ideológica de Marx en un lugar de representar a los trabajadores. Bakunin decía ser contrario a las doctrinas y negaba calificarse a sí mismo como filósofo. Sin embargo, de parte de Marx existían acusaciones de que Bakunin conspiraba para convertir al ateísmo en un instrumento de su propia causa ideológica. De lo que sí hay certeza gracias a la correspondencia conocida es de las ideas de Bakunin sobre la dirección de los movimientos sociales revolucionarios, que para Bakunin deberían realizarse a través de mandos supremos no formalizados, no visibles, sin partidos o siglas reconocibles, idea de organización política llamada dictadura invisible, una idea derivada de las sociedades secretas. Según Bakunin, ha sido acusado de ser un autoritario de arma. En su carta, Albert Richard escribió: "Hay un solo poder y una dictadura cuya organización es saludable y viable.
es esa dictadura colectiva e invisible de aquellos que están aliados en nombre de nuestro principio. En alguno de sus escritos, Bakunin adhiere puntos de vista abiertamente antisemitas. Bakunin usó solo sentimientos antijudíos que sugieren la existencia de un sistema judío de explotación global, diciendo: todo este mundo judío que comprende una sola secta explotadora, una especie de gente que chupa sangre, una especie de parásito colectivo, destructivo y orgánico, que va más allá no solo de las fronteras de los estados, sino también de la opinión política. Este mundo está ahora, al menos en su mayor parte, a disposición de Marx por un lado y de Rothschild por el otro. Esto puede parecer extraño. ¿Qué puede haber en común entre el socialismo y un banco líder? El punto es que el socialismo autoritario, el comunismo marxista, exige una fuerte centralización del Estado. Y donde hay una centralización del Estado, necesariamente debe de haber un banco central, y donde tal blanco existe, se encontrará a la nación judía, parasitaria, especulando con el trabajo del pueblo. Entonces él hace una fuerte crítica a lo que va a ser la cuestión de Dios y el Estado, porque de hecho hay muchas relaciones diplomáticas que hace, por ejemplo, el Papa a diferentes estados para conciliar ciertas reglas. Entonces Bakunin era lo que criticaba. Y también, bueno, algo muy polémico de él es que pues dicen que pues en muchas cosas alababa a Lucifer, ¿no? Y ahorita yo les voy a agregar un video de lo que él más o menos nos está mencionando acerca de la unión de la iglesia con el Estado. Entonces él con su pensamiento anarquista busca separar todas esas todos esos regímenes que pueden llegar a que el hombre siga ciertas reglas, pero él dice que el mismo hombre puede crear sus propios derechos y sus propias libertades a partir de las necesidades que él tiene, pero él mismo, él propio, no tiene que estar regido por nadie ni por alguien, porque eso lo convierte en una desigualdad. Bueno, vamos a explicar qué es lo que nos quería decir. Él hablaba acerca del colectivismo. ¿Qué quería decir esto? Pues que todos trabajáramos en un conjunto para un bien social, ¿sí? Que él quería que desapareciera el gobierno y el Estado. ¿Por qué? Porque cuando hay un gobierno y un Estado, obviamente en esas esferas pues existe gente poderosa y gente que tiene otro nivel, y por lo tanto eso daba la desigualdad. Incluso pues él decía que al desaparecer el gobierno y el Estado, todos podíamos trabajar en un conjunto para poder salir adelante. Él decía que los bienes son de todos, no tienen por qué ser solamente de unas personas o de las personas más apoderadas o con dinero, porque él decía que si existían muchos bienes dentro de una sociedad y había gente que trabajó en ellos, pues también era parte de ellos, también era trabajo de ellos. Entonces, lo que él decía era básicamente eso, ¿no? Y él maneja mucho el apoyo mutuo, que nos teníamos que ayudar entre unos y los otros, y de ahí es donde se va a desprender la palabra altruismo, que busca el bien de la sociedad a partir de que todos trabajemos por ese bien, ¿sí? Sin buscar nada a cambio, pero sí buscar que tu prójimo esté bien. Entonces
Kropotkin, como les dije en su biografía, era un señor que pues él renuncia a su título de príncipe y se estudia en una escuela militar. Después renuncia al cargo que le da el ejército y él, en la convivencia con obreros y artesanos, él se declara completamente anarquista, ¿no? Que se tendría, otra vez les vuelvo a repetir, que se tendría que desaparecer el gobierno y el Estado porque eso provocaba desigualdades sociales. Y que bueno, todas las sociedades podrían salir adelante si trabajamos en un conjunto, en una cuestión colectiva, en una cuestión de equipo. Entonces, por otro lado, pues más adelante yo les hablo acerca de Mikhail Bakunin y de la relación del Estado y de Dios. ¿Cuál era o qué era sus ideas fundamentales de él? Bueno, es que él decía que no podía existir una relación porque también había en esa situación había una desigualdad que no le permitía al hombre crecer, porque siempre se quería regir por la idea de un Dios existente. De hecho, bueno, cabe aclarar que durante la diapositiva yo les mencioné acerca de libros. Es un libro que él tiene, así se titula, El Estado y Dios. Entonces, él nos explicaba ahí cómo desde épocas muy remotas y que desde ahí parte cómo se crean las leyes las leyes y los derechos del ser humano, pues era con Moisés. Sí, que Moisés, Dios le da los 10 mandamientos y como Dios lo dijo, eso es lo que se tiene que seguir en la sociedad hasta el día de hoy. Entonces, él decía que obviamente pues sonaba absurdo, ¿no? Que porque había muchas cosas que se decían en la iglesia y que eran absurdas para el ser humano porque no era para su bienestar. Por ejemplo, cuando la iglesia dice, si te pegan, pon la otra mejilla. Entonces, él era lo que él criticaba, ¿no? Que había ciertas ideologías de la iglesia que no permitían que el hombre avanzara. Y que hasta la fecha, y no suena absurdo, pues por eso el Papa tiene una figura muy, muy importante dentro de la cuestión política, porque de alguna forma rige la ideología del ser humano. Entonces, por eso Bakunin decía, al igual que en Marx, la religión es el opio del mundo, ¿no? Porque estamos muy regidos todavía sobre ella. Y entonces Bakunin pues nos mencionaba esto, ¿no? Que el ser humano y a donde va la idea del anarquismo es que debe de ser libre de querer creer, libre de querer hacer, etcétera, etcétera. Pero no, al estar regido también por Dios, no es libre. Entonces es gobernado por alguien más, por alguien supremo, y se va a someter a esas reglas. Entonces era lo que Mikhail Bakunin decía, que pues la iglesia y el Estado se tendrían que separar. Entonces imagínense cuánto tiempo tiene eso, y todavía hasta la actualidad el Papa Francisco y todos los otros papas anteriores pues hacen visitas a diferentes países en donde llegan a ciertos acuerdos. Entonces también por eso de ahí viene pues todo lo que el Vaticano oculta. Ahorita yo les voy a dejar un video de los países que visita el Papa, y pues hay países que ni siquiera tienen la religión católica como predominante, y sin embargo el Papa hace esas visitas porque tienen un fin político. Si bien es cierto, es que cuando, a lo mejor ustedes no lo recordarán, pero cuando venía Juan Pablo II o la visita del Papa Francisco a México, se mueven muchas masas y muchas masas
de sociedades y de muchos estratos sociales también. De hecho, cuando hay visitas diplomáticas y se van a encontrar para ir al Vaticano y va a estar el Papa, hay hasta un reglamento de cómo tienen que ir vestidas las mujeres y cómo tienen que ir vestidos los hombres. Son ciertas reglas que ponen para que las personas las sigan. Ahora, son reglas muy estrictas, como el hecho de que una mujer tiene que vestir completamente de negro, con mallas negras, con falda, la falda abajo de la rodilla, con un velo, etcétera, etcétera. Y así todas las religiones, sea la que sea, aunque no sea la católica, puede ser la hindú, puede ser la musulmana, tienen ciertas reglas que hacen que sus ciudadanos se tengan que comportar de una forma, y de ahí también depende lo que van a ser sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Incluso hasta la violación de sus derechos humanos también, era lo que comentábamos, ¿no? Arabia Saudita se rige mucho por este tipo de gobierno. En algún momento yo les mencioné cómo en alguna hora, cuando hay que rezar, cuando hay que orar, son ciertas horas marcadas, y en donde estén se tienen que poner a orar, y si no lo hacen, entonces la policía los va a castigar. Entonces es una vinculación muy fuerte que hay entre la religión y la cuestión del Estado, ¿sí? Y que no permite ser completamente libre al ser humano, ¿sí? Y aparte de que no lo deja ser completamente libre de acuerdo a sus creencias y a todo lo que esto conlleva, bueno, es castigado y violan esos derechos humanos de libertad, ¿no? Incluso las mujeres también no pueden exhibir su cuerpo, las mujeres no pueden conducir, porque se le ha dado un enfoque diferente también a la religión, ¿no? En diferentes países. Entonces, en conclusión, lo que Bakunin decía es que el ser humano debe de ser libre y que puede trabajar en un conjunto por un bien común, ¿sí? Si todos trabajamos en conjunto por un bien común, viendo nuestras necesidades, nuestra sociedad puede crecer. Aunque suene utópico, como les mencionaba en el video anterior, estas son las ideas, muchas de las ideas que tienen los sindicatos que se crean, porque buscan los derechos de los trabajadores, y no nada más de los trabajadores, también cuando se hacen sindicatos estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, mucho del pensamiento anarquista está vinculado en esta cuestión. Entonces, lo que Bakunin decía era eso, no es que renuncies a todo, no es que estés en contra de todo, pero sí puede desaparecer lo que es el gobierno y el Estado, porque eso provoca desigualdad social y por lo tanto sigue gobernando una persona más poderosa, y no tienen los mismos derechos ni las mismas oportunidades. Entonces, básicamente es eso, la cuestión que él menciona acerca del Estado y de Dios es una cuestión muy interesante, y yo les voy a dejar un video para que ustedes observen cómo no tiene nada que ver muchas veces si esos países son de religión católica o no. La Iglesia Católica o el representante de la Iglesia Católica, que va a ser el Papa, hace estas visitas continuas a diferentes países con fines políticos. Entonces yo los dejo con el video y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Se me olvidaba su actividad, ¿de qué se va a tratar? Bueno, nada más quiero que me hagan la definición de lo que es anarquismo y nada más. Y también me van a poner ahí la importancia de la iglesia en nuestro país. Nada más. La reflexión puede ser de 5 renglones nada más. Ok, entonces vuelvo a repetir. Una, la importancia de la iglesia en nuestro país. Y la segunda,
la definición de anarquismo, nada más. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.